Buenos días, ¿qué más? ¿Cómo amanecen? Bien, se nota que amanecen muy bien, con esos ánimos. Bueno, resulta que en medio de este proceso que hemos vivido, en este proceso del seminario y todo, pues nos toca, digamos que sacar un estudio y empezar a descubrir cosas nuevas a partir de lo que nos habla Deuteronomio 8, ¿cierto? Deuteronomio 8. Como todos saben, pues a través de Moisés, Dios dio a conocer sus mandamientos al pueblo de Israel. Y lo que nos hablaba inclusive ahorita Hamilton, que Israel fue sacado de Egipto, el Señor empezó a hacer milagros increíbles con ellos. Ellos vieron milagros de Dios, como lo fue simplemente la abertura del mar para que ellos pasaran por ahí, columna de fuego, una nube para que los protegieran. Pero Israel era un pueblo rebelde, definitivamente Israel era un pueblo que, no sé, se le olvidan las cosas de un día para otro. Entonces uno puede decir, ¿cómo es posible que ellos olviden estas cosas cuando las vieron ahí, claritas de parte de Dios? ¿Cómo es posible que ellos no recuerden lo que hizo Dios al sacarlos de la tierra de Egipto y viendo ese montón de milagros increíbles que Dios hizo por ellos? Aún así el pueblo de Israel pues fue desobediente y, como todos saben, pues rendía idolatría a otros dioses. Aún así, cuando Moisés se fue un momento para el monte a hablar con el Señor, ellos, debido a la tardanza de Moisés, dijeron, bueno, entonces ahora ¿qué hacemos nosotros? O sea, ellos dependían netamente como de ese liderazgo de Moisés. Pero bueno, yo en estos momentos, más allá de hablarles del pueblo de Israel, yo quiero hablarles acerca de mi vida. ¿Cómo ha sido mi vida según Deuteronomio 8? Si vamos a la Biblia, bueno, antes de ir ahí, les quería comentar que este tema lo quise llamar recuerda, punto y coma, cuánto te amo. Son dos pensamientos, uno recordar y el otro es cuánto te amo, cuánto me ama Dios a mí. En el versículo 1 de Deuteronomio 8 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Cómo lo entiendo yo? ¿Cómo esto se manifiesta en mi vida? Resulta que yo conozco al Señor hace aproximadamente unos 7 años, y pues todo comenzó aquí en la sede. Empecé con la célula, empecé a aprender más de Dios. Empezamos con el Paisa, que fue mi primer líder, empezó a enseñarnos acerca de todo esto, acerca de la palabra, acerca de la palabra y lo que Jesús hizo para con nosotros, ¿cierto? En este camino con el Señor, pues en medio de todo eso, pues con la constancia y lo que el Señor iba enseñándome día a día, pues tuve la oportunidad de inclusive pertenecer al movimiento Adorarte. Empecé como a meterme mucho con la iglesia, a empezar a aprender mucho de cada movimiento también. Y empecé a guardar, digamos que todas esas cositas en mi corazón. Empecé a guardar, a coger todo eso, empezar a aprender de todo lo que me venían enseñando. Pero llegó un momento de mi vida en el cual, pues obviamente como yo seguía con mis estudios universitarios, llegó un momento en el cual yo no pude seguir viniendo a la reunión y yo tampoco venía a la célula porque pues el tiempo no, pues en el día estaba trabajando, en la noche estaba estudiando y lo único que tenía libre eran los sábados, por ende solamente venían ciertos días a la reunión familiar. Pero aquí viene lo interesante, que está en el versículo 2, que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si hablas de guardar o no sus mandamientos.
Era un tiempo definitivamente de desierto para mi vida, en el cual yo esos primeros dos años y medio que recogí, que aprendí de todos a mi alrededor, tenía que empezar a tenerlo aquí y empezar a caminar firme con el Señor durante ese tiempo, en el cual no podía seguir alimentándome espiritualmente, ¿cierto? En el versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hay algo muy teso, y es que cuando yo comencé mi vida cristiana y pasé por este tiempo desértico, en el cual no seguí creciendo espiritualmente, yo tenía un contradictor. Yo tenía una piedra en el zapato, y esa piedra en el zapato no era nada más ni nada menos que mi mamá. Ella siempre era ahí, presionando, hey, tú, era a toda hora señalando. Y es muy teso porque yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que mi mamá sea mi mayor piedra en el zapato? ¿Cómo es posible que ella, yo me ponía a pensar, no prefieran que yo esté como en otras cosas, haciendo otras cosas, que estando en una iglesia, alimentándome espiritualmente y creciendo en el Señor para ser una gran persona? Entonces yo me ponía a pensar, pucha, ¿cómo es posible esto? Pero finalmente el Señor me iba mostrando, y esta era una prueba increíble que me ponía el Señor, en la cual primero tenía que darle testimonio a mi mamá de lo que Dios hace en mi vida. Y segundo, de que eso no afectara mi vida y empezara yo a guardar sus mandamientos. Pero sigue algo muy interesante en el versículo 4. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. A pesar de la prueba y la aflicción, Él nos da protección y provisión. Durante este tiempo, como les venía mencionando, yo no tuve célula, yo no tuve congregación, pues en el movimiento de visión que en ese momento venía. Pero los sábados iba a adorarte por la mañana. Adorarte fue ese maná de parte de Dios que me permitió seguir creciendo espiritualmente, no con una constancia digamos que frecuente, pero al menos me permitió seguir enfocado en sus cosas y tratando de permanecer firme en Él. Cuando voy al versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová Dios te castigará. Entender que Dios, así como me ama inmensamente, así me disciplina. No quiere decir que, me ama mucho, entonces yo puedo hacer lo que quiera, no. Él, cero alcahueta, cero consideraciones, toma tu cuchillazo, ¿sí o no? Nos disciplina fuertemente, precisamente para que nosotros aprendamos y fortalezcamos nuestro carácter como hombres. Y resulta que después de todo este tiempo desértico, me gradué, pude volver otra vez a las andanzas del Señor. No pude volver otra vez a la reunión, a la célula. Y pasa algo muy interesante, que por eso les quería comentar acerca de lo que Él ha hecho conmigo. Y es que cuando yo escuchaba los testimonios de las personas, yo me ponía a pensar, Dios mío, ¿yo qué testimonio puedo dar? ¿Qué testimonio puedo dar de lo que tú has hecho con mi vida? Ahí es donde el Señor siempre me decía, no tienes ningún testimonio para dar. No tienes ningún testimonio para dar, seguro. Listo, vamos a hacer algo. Cierra tus ojos y mira hacia atrás. Mira años atrás. ¿Qué he hecho yo contigo? Recuerda qué he hecho yo contigo. Yo, como el pueblo de Israel, olvidé qué es lo que había hecho Dios conmigo y lo que había yo aprendido de su palabra. Pero Él me decía, recuerda, mira hacia atrás, solamente mira hacia atrás y después dime si no he hecho algo por ti.
Y es por eso que cuando yo leí este pasaje, en el momento que cuando nos transmitieron que debíamos predicar acerca de este mensaje, el Señor ahí mismo me mostró, mira tu vida y lo que yo he hecho con ella. Por eso les quería compartir esto. Ahora el Señor me ha permitido servirle, me ha permitido seguir creciendo en Él, ha fortalecido mi fe. Jesús es amor, es algo increíble, es maravilloso. Y me ha permitido comprender que la mejor carta de presentación que yo tengo ante los demás, en mi trabajo, mis amigos, es definitivamente mi vida. A veces uno hace esto, a veces hablamos mucho, pero definitivamente yo he entendido que el reflejar el amor de Cristo por medio de mi vida es lo que hace que otros se acerquen aún más fácil a Él, que nos conectemos con ellos por el amor de Cristo, así como lo que llama la visión este año. Y para terminar, luego de todo lo que ha hecho el Señor conmigo, dice el versículo 6, listo, recordaste, ya hice todo eso por ti. Pero dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Qué pasa? Soy un siervo de Dios. Muchas gracias, muchachos. Esa es la conclusión.